Bien, me gustaría hablar con ustedes un tema, creo que es muy especial, un tema que es esencial en la vida de la iglesia en estos tiempos que de repente se han levantado muchas cosas como ideologías de género, ¿verdad? Ya no, y unos dicen que se tiene que decir ella, ya no se tiene que decir él, ella, sino ella, o así, no sé si me explico. Muchas ideologías que han estado abundando dentro de la sociedad. Pero yo quisiera tocar un tema que es importante, que es fundamental, ya que en muchas ocasiones lamentablemente se ha distorsionado, se ha quebrado, se ha vendido a conveniencia de algunos sin temor a las consecuencias, ¿verdad? Tristemente dañando no solamente a la iglesia, sino también a las personas, ¿verdad? En el mundo, en la sociedad. Y a veces se ponen cargas, ¿verdad? O mentiras que fueron establecidas que Jesús nunca mencionó o que Jesús nunca dijo, ¿verdad? Y me refiero que en esta tarde me gustaría tocar el tema acerca del origen del cristianismo, ¿verdad? El origen del verdadero evangelio que Jesús estableció, ¿verdad? Entonces, y en esencia del evangelio no tiene nada que ver, la esencia del evangelio no tiene nada que ver con doctrinas falsas que por alguna razón la iglesia permitió introducir a lo largo de los años, ¿verdad? Muchas ocasiones la iglesia ha sido culpable acerca de las enseñanzas que otras personas o que personas se han aprovechado, que han torcido esta gran verdad, engañando a las personas con doctrinas falsas como la doctrina de la prosperidad. ¿Cuántos han escuchado de esa doctrina de la prosperidad? La doctrina del declarar o decretar, yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Sin antes pedir, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? La doctrina que Dios me ama tanto que no castigará mi pecado, ¿verdad? No, es que Dios te ama y haz lo que tú quieras, acá Dios te va a perdonar, ¿verdad? Y en vez de caer en una libertad verdadera, sí, que está establecida en la palabra, caemos en un libertinaje. Pecamos a gusto, andamos a gusto ahí pecando, ¿verdad? Y pensamos que no tendremos consecuencias. Entonces el apóstol Pablo dijo en una ocasión, guárdense de las falsos profetas, falsos maestros, y en esta tarde es poder entender que como iglesia debemos de regresar al origen del evangelio. Para decirle a la persona que está a tu lado, debemos regresar al origen del evangelio. Permítame. ¿No tendrán coquita? No es cierto. Gracias por el agua. Entonces, debemos de regresar al origen del evangelio. ¿Qué significa la palabra origen? La palabra origen significa principio, significa nacimiento, significa manantial, significa raíz y significa causa de algo. Entonces, las falsas doctrinas nacen de textos mal interpretados por personas, y es ahí donde muchas ocasiones somos engañados. Somos engañados como iglesia. Ahora, ¿por qué somos engañados? ¿Por qué somos engañados? Porque las personas no queremos estudiar la palabra. Porque las personas no queremos leer la palabra de Dios. Entonces, no escudriñamos la Biblia y nos venden cualquier cosa que se nos dice a través de un púlpito y lo creemos, ¿verdad? Y pensamos, como se dijo en la iglesia, está bien. Como se dijo, lo dijo la persona invitada, está bien. Y no tomamos la preocupación por realmente saber si es una doctrina verdadera o es falsa. ¿Sí me explico? Entonces, en nuestra pereza por no estudiar la palabra, en nuestra pereza por no leer la palabra, también habrá una condena, ¿sí? No vamos a poder decir, híjole, Señor, yo no sabía eso. No, o sea, tenemos que tener el hábito de leer la palabra de Dios. En los cursos que estamos viendo, hemos visto cómo la palabra de Dios ha surgido, ¿verdad? Desde el nacimiento, de cómo durante mucho tiempo se ha establecido la palabra de Dios pasando por diferentes pruebas, pasando por diferentes circunstancias, para ahora poderla tener hasta en un celular, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no valoramos eso, ¿verdad?
No valoramos lo que ya Dios ha permitido, leer su palabra, leer el manual de vida. Entonces, si nosotros no tenemos el hábito de poder escudriñar la palabra, de poder leerla, entonces vamos a agarrar cualquier cosa que nos digan. Entonces, el regreso al verdadero evangelio de Jesús es fundamental en un mundo de las interpretaciones y enseñanzas que se pueden desviar desde su mensaje original. Regresar a la esencia del evangelio nos permite descubrir los principios, el origen establecido por Jesús. ¿Cuál es el verdadero evangelio que Jesús estableció? Su amor, ¿verdad? Su gracia, su perdón, la reconciliación que caracterizaron la vida y enseñanzas de Cristo. Eso es el verdadero evangelio. Entonces, hoy nos reunimos a reflexionar sobre esa gran importancia de regresar al verdadero evangelio, la esencia del evangelio. Amén. Aferrémonos a esta gran verdad. Y número uno, me gustaría tocar este punto en este contexto que estoy hablando, ¿verdad? De regresar a la pureza del mensaje. ¿Sí? Regresemos a la pureza del mensaje. El verdadero evangelio es el mensaje de salvación de Cristo. El mensaje que Jesús estableció: amor, gracia, arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliación del hombre con Dios. Esa es la pureza del evangelio. Amén. ¿Sí? No es el ser prosperados, incluso no es el ser sanados, ¿verdad? No es el ser bendecidos. Eso está muy bien y no dudo que Jesús lo pueda hacer en mi vida. Pero el verdadero evangelio siempre nos va a llevar a un arrepentimiento en nuestro corazón, en nuestras vidas. Dice Juan, vamos a leer lo que dice Juan 6, 26 al 27. En muchas ocasiones quizás nosotros buscamos de repente malas manifestaciones de Dios que la esencia o la pureza del mensaje. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Juan 6, 26 al 27 dice: Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, ¿verdad? No porque hayan tenido la señal, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en busca a buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En otras palabras, Jesús les está diciendo a la gente que lo seguía, ¿verdad? Ustedes me siguen por lo que yo pueda hacer, no por la esencia del mensaje, no por la esencia del evangelio, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nosotros hemos sido así. Seguimos a Jesús por lo que Él me pueda dar, por lo que Él pueda hacer en mi vida, por lo que Él pueda hacer en mi familia, pero nos olvidamos de la esencia, que lo primero es estar con Él, orar, leer su palabra, tener intimidad con Dios, ¿verdad? Jesús les está diciendo: ustedes me siguen por lo que yo les di de comer, pero se olvidan de la esencia del mensaje verdadero. ¿Vamos bien? Amén. Ahora, el apóstol Pablo advierte sobre las personas que también enseñan un evangelio diferente a este que acabamos de mencionar. Dice Gálatas 1, 6 al 8. Este texto está fuerte, dice: estoy horrorizado. El apóstol Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. Si alguien, fíjense lo que dice, si alguien, ya sea nosotros, ¿verdad? O sea, el mismo Pablo decía: si alguien, ya sea yo, o si incluso si un ángel del cielo baja y les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, ¿qué dice? Que caiga
maldición de Dios. Está fuerte. Que caiga maldición de Dios. Repito, que lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Wow. ¿Verdad? Hay personas, ¿verdad?, que por eso es importante. Yo en un tiempo para acá, yo me he esforzado, ¿verdad?, por meterme a escudriñar la palabra, a leer la palabra, porque digo, ese es el pan de cada día que nosotros debemos hacer. No venir solamente los domingos a escuchar un mensaje, a escuchar una palabra, porque créeme, cuando salgas de aquí, si tú no cuidas o si tú no estás firme, el diablo va a querer tumbarte y te va a tumbar. Por eso es necesario escudriñar la palabra, vivir en la palabra de Dios. Entonces, cuando alteramos el mensaje, corremos el riesgo de desvirtuar la obra redentora de Jesús. Volver al Evangelio, a la pureza del Evangelio, significa restaurar la claridad de nuestra fe, donde el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios siempre serán el centro. Amén. Entonces, tenemos que echarle más ganas. Si tú eres de las personas que nada más vienes el domingo a que te compartan una palabra, déjame decirte que eso no sirve de nada. Tu vida debe de estar diario, escudriñando, leyendo la palabra, fortaleciéndote, ¿verdad? Si no, solamente venimos porque somos religiosos. ¿Cuántos religiosos hay aquí? Nadie. Porque Jesús aborrece la religiosidad. Somos religiosos. Tenemos que tener un evangelio de poder en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, una de las cosas de las cuales nosotros podemos empezar a regresar al origen del evangelio es haciendo que la pureza del mensaje sea de amor, gracia y arrepentimiento. Amén. Número 2, el evangelio también nos llama al arrepentimiento, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si perdemos de vista esta gran verdad, podemos caer, como mencionábamos, en la religiosidad. Defendemos las cosas de Dios, pero no hay un cambio en mi vida. No, es que la palabra de Dios dice esto, que Él ha hecho todas las cosas nuevas, pero no vivimos un cambio en mi vida. No vivimos un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Necesitamos reconocer nuestras fallas, necesitamos reconocer que fallamos cada día y volver a la senda del arrepentimiento, donde encontraremos la verdadera libertad. Ahora, no porque soy cristiano, ¿verdad? No porque me digan, me llame cristiano, quiere decir que ya no voy a tener problemas en mi vida. ¿Cierto o no? ¿Sí? No soy perfecto, ¿verdad? Vivimos una vida de lucha constantemente. Y yo soy de las personas que creen, eso es personal, ¿sí? Yo soy de las personas que creen, ¿sí?, que el ser perfectos, en vez de ser una bendición, nos llevará a una frustración en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que en algún momento vamos a caer, vamos a pecar, ¿verdad? Porque va a venir quizás mentiras a mi vida, críticas, pensamientos, pecados, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? Y eso nos llevará a pensar que no merecemos las bendiciones de Dios. La otra vez estaba viendo un video que sí me impresionó, y era acerca de, estaba un chavo entrevistando bueno, él decía que era, no recuerdo si pastor o evangelista, ¿verdad? Y este chavo le empezó a preguntar, platíquenos de su vida, ¿verdad? Y ya no recuerdo si era pastor, empezó a decir, no, pues mira, yo tengo un doctorado en teología, he estudiado griego, he estudiado hebreo, ¿verdad? Era un señor preparadísimo, ¿verdad? En la palabra de Dios.
y quería ser perfecto en todo lo que él hacía. Y él decía, pero me di cuenta de algo, dice, yo a pesar de que tenía todo este conocimiento, empecé a hacer estudios de la palabra de Dios y empecé a criticar la vida de los apóstoles. ¿Por qué estaban mal? No, es que los apóstoles están mal por esto. Y empezó a criticar la palabra de Dios por el conocimiento que él tenía. Imagínate, ¿verdad? Él creyendo estar en una perfección, ¿sí?, se olvidó de la gracia y de la misericordia de Dios. Dice, ahora entiendo algo, dice, ahora entiendo que el evangelio es gracia y misericordia. Que los títulos que yo tenía no me sirven para nada, porque en vez de estarme acercando a Dios, me estaba alejando de Dios. Estaba criticando todo lo que la Biblia dice. Imagínate. ¿Me explico? Entonces, a veces el querer ser perfectos nos llevará más a una frustración que a una bendición. En cambio, si vivimos una vida totalmente, dice la palabra que tomemos nuestra cruz, ¿verdad?, y sigamos en el camino, ¿verdad?, luchando contra esas cosas que el enemigo de repente quiere hacerme caer. Al final nos daremos cuenta que el Señor nos ayuda cada batalla en nuestras vidas y entonces seremos agradecidos. ¿Me explico? Entonces disfrutaremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Dice la 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Tengan cuidado. ¿Alguien se cree firme? ¿Alguien se cree maduro, así machina, 100% en el evangelio? No, ¿verdad? Porque todavía tenemos que seguir conociendo, todavía hay muchas enseñanzas que el Señor quiere darnos a través de su palabra. Siempre hemos dicho, nosotros podemos leer un versículo, ¿verdad? Y Dios me puede hablar a mí de una manera, Dios le puede hablar a Suni de otra manera, Dios le puede hablar a Abdiel de otra manera, siendo el mismo versículo. ¿Me explico? Y otra vez yo puedo leer el mismo versículo quizás un tiempo después y Dios me va a hablar de otra manera a mí. Porque la palabra de Dios así es, porque sus bendiciones son nuevas cada mañana. Pero necesitamos escudriñar lo que dice su palabra. Entonces, regresar al verdadero evangelio, debemos de regresar, número 1 dijimos, a la pureza del mensaje. Número 2, a la necesidad del arrepentimiento. Y número 3, a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos sabes que nosotros somos como un cuerpo? A uno les toca hacer brazos, a otros les toca hacer pies, a otros pompis, ¿verdad?, a otros cabeza, a otros cuello. Entonces, cada uno de nosotros tiene una diferente función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, regresar a esta verdad nos llamará a la unidad. Efesios 4, del 4 al 6, fíjense lo que dice. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, ¿verdad?, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. O sea, Dios está en nosotros. Entonces, Efesios 4 nos recuerda que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Las divisiones que surgen de enseñanzas erróneas fracturan nuestra comunión con Dios. Entonces, al aferrarnos a un evangelio auténtico, podemos trabajar juntos como un solo cuerpo, reflejando el amor y la unidad que Cristo desea para nosotros. Hoy en día, y todavía se siguen surgiendo personas de las que, denominaciones o iglesias que dicen que si tienen que usar velo, ¿verdad?, en la cabeza, que las mujeres tienen que usar velo, que si no tienen que usar velo, que si tienen que usar falda larga porque no pueden entrar a la iglesia con pantalón, ¿verdad?, que si se le llama altar, no es altar, es plataforma, que si se le llama, ¿qué otro nombre le dicen? Altar, plataforma, escenario, ¿verdad?, que si debe de haber luces, o sea, un montón de cosas que que la iglesia de repente ha abrazado por no tener el conocimiento de la palabra,
Pero lo único que nosotros debemos de saber o entender, o lo único que yo entiendo, es que si se llama altar o si se llama plataforma, mi vida es un altar de Dios, ¿sí? Que si hay luces o no hay luces, mi responsabilidad es alabar a Dios, exaltar su nombre. ¿Me explico? O sea, que eso no debe de influir en mi vida o en mi corazón, porque al final de cuentas su palabra me dice a mí que me debo de ofrecer como un sacrificio vivo para Él. Amén. Entonces, Dios no está aquí en estas cuatro paredes. Dios, como según lo que leímos su palabra, está en mí y está en ti, ¿verdad? No quiere decir que si yo me voy de la iglesia, Dios se va a quedar aquí, ¿verdad? Encerrado, ¿verdad? Así como que, ay, ya se fueron, ya me quedé solito. No, ¿verdad? Porque Dios está en mí. Solamente lo que nosotros venimos a hacer este lugar es juntarnos, exaltar su nombre, alabarlo, honrarlo como un cuerpo que somos, ¿verdad? Y ahí es donde la bendición de Dios se derrama en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el verdadero evangelio trae unidad al cuerpo de Cristo. Entonces debemos estar orando, ¿verdad? Que Dios traiga una verdadera unidad al cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso creo que es la única oración que no se ha respondido de Jesús, ¿verdad? Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Por diferentes cosas, circunstancias, pues esta verdad todavía no se ha amarrado, ¿verdad? No hay unidad. Entonces estemos orando por unidad. Y eso es regresar al verdadero evangelio. Número 4, la urgencia de cumplir la misión. ¿Alguien sabe cuál es la misión? Tenemos una misión general. ¿Alguien sabe cuál es la misión general de la iglesia? Predicar el evangelio, ¿sí? Lo que dice Mateo 28, 19 al 20, creo que todos los hemos leído, ¿verdad? Dice Mateo 28, 19 al 20. Ahorita lo van a poner. Esta es la gran misión que nosotros tenemos como iglesia. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. En este versículo se encomienda la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Si perdemos de vista este mandato que Jesús estableció, nuestra misión se diluye en actividades superficiales, ¿sí? O sea, solamente hacemos cosas superficialmente. Nosotros como iglesia tenemos actividades como grupos, como estudios, ¿verdad? Como el hecho de reunirnos, no solamente, decía el pastor, para entretener, sino porque queremos hacer verdaderos discípulos de Jesús. Queremos hacer verdaderos discípulos del Señor. Sino porque no nos interese, ¿verdad? Así como que, pues nomás vamos a entretener. No, o sea, queremos ser verdaderos discípulos, porque la iglesia que cree no hace creyentes. Nosotros como iglesia no hacemos creyentes. Nosotros como iglesia hacemos discípulos. Nosotros como iglesia no hacemos oidores de la palabra. Nosotros como iglesia queremos hacer que la gente sea una hacedora de la palabra. Y eso cambia todo. Y eso es regresar al origen del verdadero evangelio. Si nosotros estamos aquí solamente por cumplir un tiempo, estamos mal enfocados. Estamos viviendo un evangelio diferente. Porque el evangelio produce arrepentimiento, y no solo eso, va a producir un cambio radical en mi vida. Un cambio donde la gente va a notar esa diferencia. Y ahí es donde la gente va a decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella, porque realmente hay una transformación en su corazón.
Ya no sé qué le pasó, ya no se enoja como antes, no sé qué le pasó, ya no maltrata a sus hijos, no sé qué le pasó, ya no dice mentiras, no sé qué le pasó, ya no es un borracho. ¿Me explico? Porque hay una verdadera transformación que el verdadero evangelio produce en aquellas personas que realmente quieren creer en él. Ese es el verdadero evangelio que el Señor ha establecido para aquellas personas que se atreven a creer. Entonces, regresar al verdadero evangelio nos recuerda nuestra responsabilidad de compartir las buenas nuevas con un mundo que desesperadamente lo necesita. Los verdaderos discípulos somos transformados por el poder de su palabra y el evangelio producirá un cambio en mi vida. Es triste saber que personas que llevan años conociendo esta gran verdad siguen actuando de la misma manera. Es lamentable, porque quiere decir que no le han dado verdaderamente la oportunidad al Señor que trabaje en su corazón. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos decir cuántos años llevamos conociendo al Señor, a lo mejor hay personas que dicen 30, 40, 50 años, pero realmente ha habido una transformación en su vida. Pero va a haber personas que digan, no, llevo un mes conociendo al Señor y la vida me cambió totalmente. He forjado mi carácter. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto no se trata de tiempo, sino se trata de convicciones en nuestras vidas. Se trata de convicción en nosotros. El evangelio nos impulsa a esta gran verdad, una transformación en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Sí? Dios está más interesado en transformarme que en bendecirme. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Dios está más interesado en eso, en un crecimiento en mi interior, en mi corazón, ¿sí? Que muchas veces que hasta el sanarme, y no porque esté mal. Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero Él quiere que haya un arrepentimiento y una transformación en mi corazón, en mi vida. Dios lo puede hacer, sí, pero ese no es el enfoque del verdadero evangelio. Amén. Sino eso es una añadidura de lo que Dios puede hacer en mi vida. Por eso les decía a Jesús, no me sigan por lo que yo puedo hacer. No me sigan. O sea, veamos la esencia del mensaje de transformación y de arrepentimiento. Amén. Número 5, la promesa de la esperanza. ¿Cuántos saben que los que estamos aquí tenemos esa esperanza de que un día el Señor va a regresar por nosotros? Mucha gente no lo cree. O sea, y yo pues no soy tan grande, ¿verdad? ¿Cuántos tengo ahora? Tengo 40 años, ¿verdad? Por ahí. Y yo desde que crecí siempre escuché que el Señor ya iba a regresar. Sí, pórtate bien, porque si estás mal, te vas a quedar. ¿Verdad? Y te asustaban, ¿verdad? Con la venida de Cristo. Así como que, aguas, porque te quedas. Si el Señor viene, te quedas. ¿Verdad? Y eso no debe de ser como un temor, sino debe de ser alegría en mi corazón. Si el Señor ya va a venir, gracias Señor, porque ya vienes. Incluso nosotros como iglesia tenemos que decir, Señor, ya ven por tu iglesia, ¿verdad? Y no tenemos que asustarnos, porque tenemos esa esperanza que un día el Señor regresará por su iglesia, ¿verdad? Un día Él va a regresar. Había un chavo que decía, no, pues si no me voy a la primera, me voy a la segunda, ¿verdad? Y yo, pues ni saben, ¿verdad? Ni sabemos cómo los tiempos se van a poner. ¿Sí? Entonces estemos seguros de que nos vayamos a la primera, que cuando el Señor venga, ¿verdad? Y que podamos irnos con Él a su presencia. Y esa es una esperanza, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, como discípulos, tenemos esa esperanza en nuestra vida, que un día Él va a regresar. Romanos 1:16, fíjate lo que dice. Creo que muchos ya lo conocen. Dice, pues yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder, ¿de qué? De Dios. Yo no me avergüenzo
del Evangelio porque es poder de Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para salvación. No para sanar, que sí lo puede hacer, no para prosperar, no para decretar, sino para salvación. Esa es una verdad que viene en la palabra. Yo no lo estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Dios es para salvación, el Evangelio de Jesús es para salvación, no para bendecirme, no para prosperarme, sino el enfoque principal es la reconciliación, la gracia y el arrepentimiento de mi vida y de mi corazón para poder volver a estar en su presencia. Amén. Ahora, ese es el enfoque principal. Nuestra vida, el regresar al verdadero evangelio, nos llevará a tener una vida con más fe, nos llevará a tener una vida con esperanza. El regresar a la pureza del evangelio nos llevará a ser más agradecidos con el Señor, a vivir una vida realmente como Dios quiere que la vivamos aquí en la tierra. Yo no sé si usted sabía, pero el reino de Dios es para disfrutarse aquí en la tierra. Alguien decía, no, pues estamos viviendo en el infierno por todo lo que está pasando en el mundo. No, o sea, dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, que nosotros somos la sal de este mundo, eso que hace que el mundo sea más rico. Tú y yo somos parte de esa, tenemos que ser parte de esa familia que Dios quiere para esta tierra y disfrutar las bendiciones de Dios en esta tierra. ¿De qué me sirve disfrutar las bendiciones de Dios en el cielo? No sé si me explico. Aquí es donde yo tengo que disfrutar las bendiciones de Dios. Eso es el verdadero evangelio, ¿verdad? Ahora, en tiempos de incertidumbre debemos aferrarnos al volver al origen del evangelio. Al regresar a la esencia encontraremos consuelo, encontraremos fortaleza, sabiendo que nuestra fe está anclada en esta gran verdad. El llamado es claro, regresemos al verdadero evangelio, que este llamado pueda resonar en nuestra vida, en nuestro corazón y poder regresar a esa pureza y a esa naturalidad donde se fundó todo el cristianismo. Amén. Quiero terminar con esto que a mí me bendijo mucho y es una historia que viene en Marcos 5, ¿verdad? Esta historia habla acerca de un hombre que era endemoniado. No sé si usted la ha leído, ¿verdad? Pero dice el endemoniado ganadero, ¿verdad? Decía una vez, bueno, que decía un pastor, algo así, ¿no? Es gadareno, ¿verdad? Habla acerca de este hombre endemoniado y a mí leyendo yo puedo entender algunas cosas que dije, wow, o sea, qué tremendo, pero la historia narra que este hombre era un hombre atormentado por demonios. Y no solamente eran atormentados, dice que este hombre se maltrataba su cuerpo azotándose entre las piedras, aullaba como lobo, ¿verdad? O sea, a él lo ponían con grilletes, ¿verdad? La gente lo amarraba con grilletes y era tan la fuerza que tenía este hombre que podía destrozar esos grilletes por los demonios que él tenía en su vida. Y dice la escritura que cuando Jesús fue a visitar esa aldea, que cuando Jesús descendió de la barca, dice que en cuanto lo vio este hombre impulsado por los demonios fue y corrió. Fíjense cómo los demonios impulsaron a este hombre a ir con Jesús y decían, no nos atormentes. Los mismos demonios hablando decían, no nos atormentes. ¿Cuántos saben que los demonios se someten al poder de Cristo? ¿Ah? Los demonios se someten al poder de Cristo y decían, no nos atormentes, es más, échenos a los marranos, a los cerdos que están allá. Y Jesús tuvo misericordia y dice la palabra que lo liberó. ¿Verdad? Y esos demonios se fueron, ¿verdad? A los puercos que estaban ahí. Pero algo que yo notaba es que cuando la gente vio este suceso, cuando la gente se dio cuenta, dice que le empezó a decir a Jesús que se fuera de ese lugar. O sea, no te queremos, Jesús. O sea, vete, o sea, no perturbes nuestra paz. Imagínate,
O sea, si Jesús vino a hacer una buena obra en este hombre, porque dice la palabra que su transformación fue radical. Dice que se vistió, era un hombre cabal, y los demás, todos se quedaban sorprendidos de lo que Jesús había hecho con este muchacho. Pero para unos fue enojo, para unos fue que su paz no estuviera bien, ¿verdad? Por eso le decían a Jesús: vete de aquí, lárgate, no te queremos. Entonces, ¿qué hace que la gente prefiera a los cerdos y a los endemoniados antes que la presencia de Dios? ¿Qué hace que la gente prefiera la tradición del ayer que al Dios viviente? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace que la gente prefiera la ley y la religión antes que la libertad y la gracia? Este hombre pidió a Jesús, ¿verdad? Quiero seguirte. Unos versículos atrás vemos a Jesús diciéndole a un joven rico: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Pero este joven dijo: no puedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a vender todo lo que tengo para seguirte? Jesús le da la oportunidad a este joven, ¿verdad? Que era adinerado, ¿verdad? Dice: vende todo y sígueme. Nosotros quizás pudiéramos, o no sabemos, o a lo mejor este joven pudo haber sido otro de los discípulos que a lo mejor hoy pudiéramos estar hablando de él. Pero el hecho es que no quiso. Prefirió sus riquezas, prefirió seguir y no quiso seguir a Jesús. En cambio, cuando vemos la historia de este hombre endemoniado, dice la palabra de Dios que este hombre dijo: quiero seguirte, Jesús, dame la oportunidad para seguirte. Y Jesús le dice: no me sigas, dije, porque tengo otro propósito para ti. Dice: ve a tu tierra y diles lo bueno que el Señor ha sido contigo. Y ahí podemos encontrar cómo nace un discípulo. Cómo nace el primer evangelista endemoniado, ¿verdad? Que era endemoniado y ahora fue transformado por el poder de Dios. Y Jesús le dice: ve a aquel lugar y háblales lo que el Señor ha sido bueno contigo. Y este hombre dice que va a 10 aldeas y dice que comienza a decirles: hey, dice, algo pasó, dice, porque a un hombre se me acercó, ¿verdad? Y todos dicen: ¿quién es este cuate? Es el que estaba ahí endemoniado, ¿verdad? Y la gente se asombraba: ¿quién te hizo eso? ¿Verdad? Yo no sé quién fue, pero lo que sí sé es que antes estaba endemoniado y ahora este hombre me ha hecho libre. Y ese es el verdadero evangelio. ¿Usted cree que no ese sería el verdadero evangelio? Proclamar las grandezas de Dios. Y ahí surgió un nuevo discípulo del Señor, ¿verdad? Quizás no estuvo con los 12, quizás no estuvo directamente con el ministerio de Jesús, pero tuvo la oportunidad de hablarle a la gente que le rodeaba de lo maravilloso que Jesús había sido con él. Esa es la esencia del verdadero evangelio. Hermanos, creo que nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos esa responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado diferentes procesos. Algunos venimos quizá de conocer a Dios desde la infancia, ¿verdad? Desde que éramos pequeños. Y de una otra manera hemos permanecido, ¿verdad? Hay otros que a lo mejor tienen poco en este caminar que es el cristianismo. Pero de una u otra manera debemos de tener esa responsabilidad de poder escudriñar la palabra de Dios. Porque recuerden que Dios está en nosotros, Dios está en mi vida, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que toda nuestra familia estuviera aquí? ¿Verdad? Que tus hijos, que tus hermanos, que tus tíos, o sea, estuvieran aquí, ¿verdad? Y poder que ellos también conocieran esta gran verdad. Nosotros somos esos responsables. Si mi vida es transformada y cambiada, ellos van a creer también por lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Entonces, regresemos a la esencia del verdadero evangelio, ¿sí? La pureza, el arrepentimiento, que somos un cuerpo en Cristo, el compartir y la promesa de la esperanza venidera, que un día el Señor va a regresar por nosotros. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?